Gracias. Buenas noches a todas, a todos, a todos. Gracias a los que nos escuchan por el live de Facebook, a los que se conectaron el día de hoy. Les ofrezco una disculpa por no haber iniciado a tiempo el curso, pero saben que ando saliendo un poquito de un cuadro de dengue y algunas otras cosas y anexos para no hacerlo más largo. Pero yo sí quiero comenzar justo con una frase que escribí hace un año sin saber todo lo que se avecinaba, pero parecía que mi inconsciente sí lo sabía. Sabemos que el derecho no avanza sin voluntad, creatividad e imaginación, pero la imaginación sin teoría, método, técnica y metodología no es derecho. Y esta es una frase que pareciera muy sencilla, porque en México tenemos como una costumbre de ir resolviendo los asuntos en los poderes judiciales con aquello que tenemos a la mano. México es uno de los países que tiene los poderes judiciales más voluntariosos, pero más complicados. ¿Y por qué? Porque no tenemos una estructura de violencia que la hemos vivido todas, todas y todes, y que nos impide a veces llevar a cabo una justicia como en países más avanzados, con mayor presupuesto, con mayor capacitación. Entonces, tenemos que utilizar la imaginación para resolver muchas cosas, pero hay algo que siempre les he dicho a los que han sido mis alumnos en maestrías, en doctorados, en licenciaturas. No basta tener buena voluntad en el derecho, hay que tener conocimientos, hay que tener metodología. Una buena práctica depende de una buena teoría. Si no tenemos las bases de una buena teoría, nuestra práctica va a ser buenas intenciones. Y entonces vamos a empezar a entender que en el derecho las personas o los operadores somos sustituibles. Y si bien es cierto, la inteligencia artificial está tomando gran auge para muchas cuestiones, es para facilitarnos la vida en ciertos aspectos. Hace unos años el debate era si los robots o la inteligencia artificial podía sustituir a los jueces, y hay quienes dicen que no, y hay quienes dicen que sí. Yo afirmo que depende de la programación de estos robots, porque, por ejemplo, hay programas de inteligencia artificial que ya han sido estudiados y son racistas. Entonces van a impartir una justicia diferente a las personas blancas que una justicia diferente a las personas como yo, que tenemos un tono de piel distinto. Para todo esto, ¿y por qué les cuento todo esto? Mejor dicho, les cuento todo esto porque este curso de elementos básicos de la perspectiva de género tiene una finalidad. Si bien en el liceo ya hemos hecho otros cursos de perspectiva de género aplicada al derecho penal y las medidas cautelares en el delito de violencia familiar, estamos por iniciar uno de feminicidio y cómo estudiar el feminicidio con debida diligencia, aunque los fiscales digan que yo nunca he hecho investigación y por tanto no podría decirlo. A mí me toca evaluar investigación, soy jueza, entonces yo no hago la investigación, pero sí la evalúo, y para poder evaluar necesito saber cómo investigar, ¿no? Entonces, aquí tenemos, yo le dije al doctor Camacho, antes de iniciar el curso de feminicidio, tenemos que dar uno de principios básicos de perspectiva de género. ¿Por qué es importante los principios básicos de perspectiva de género? Porque si no conocemos perspectiva de género, podemos tomar 20,000 cursos de aplicación de perspectiva de género o todo lo que podamos entender de feminicidio, pero siempre va a haber un hueco en el que se nos va a colar algo bien importante. Y estos son los estereotipos. Y esto no es algo que yo me esté inventando. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya saben que siempre les preparo algunas diapositivas rapidísimo, ya ha dicho, o sea, no es un invento de los jueces, de las juezas, sino es una situación de una obligación constitucional y convencional. ¿De dónde afirmo esto? Bueno, en el caso Espinosa González versus Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la capacitación con perspectiva de género implica que todos los funcionarios, o aquí está haciendo el todos como uso inclusivo, reconozcan la existencia de discriminación contra la mujer y las afectaciones que generan en estas las ideas y valoraciones estereotipadas en lo que respecta al alcance y contenido de los derechos humanos. Quienes no hayan leído esta sentencia, no se preocupen, pueden poner en el chat del Zoom que no han tenido acceso a ella, yo con gusto se las comparto, es una sentencia que ya tiene algunos años y que nos demanda la obligación de que cuando capacitemos con perspectiva de género, lo primero que tenemos que hacer es entender la perspectiva de género. Para ello, hay que sí comprender que hay una diferencia material.
y esa diferencia material deviene de lo que ya tenemos interiorizado. No es una cuestión que estemos inventando, no es una cuestión que se nos ocurrió el día de ayer. Para poder, voy a dejar de compartir tantito, para poder ir entendiendo conceptos que solemos confundir mucho. ¿Por qué solemos confundir mucho? Porque pensamos que la perspectiva de género es ayudar y todo a favor de las mujeres. No sé si se han dado cuenta que de repente las fiscalías dicen, juzgue con perspectiva de género su ciudadano o ciudadana juez y por tanto súpleme todas las deficiencias. En vez de decir, aplíqueme suplencia a la queja, dicen, juzgue con perspectiva de género. No sé si les ha tocado escuchar a algún fiscal o alguna fiscala que diga eso. Y pareciese ser que en ese momento le está pidiendo al juzgador o juzgadora que le supla todas las inconsistencias de la investigación. Y la perspectiva de género no es suplirle las inconsistencias de la investigación a la fiscalía. ¿Qué es la perspectiva de género? Bueno, la perspectiva de género es visibilizar lo que está en la realidad respecto a lo que viven los hombres y lo que viven las mujeres. En este momento me voy a permitir reducirlo al binario, porque hablamos solo hombre-mujer, pero existe más cuando hablamos de hombre versus todo lo que está reconocido. Y entonces, cuando entendemos que hay algo más en la realidad que hombre-mujer y que estas relaciones hombre-mujer están permeadas de cuestiones históricas, están permeadas de actitudes históricas, vemos que el acceso a la justicia en condiciones de igualdad no es lo que parece. Contrario a lo que se ha dicho últimamente de que los abogados son reemplazables por formatos electrónicos, esto no sucede así, no es tan fácil como pareciese ser de vamos a crear formatos y vamos a reemplazar a los asesores, a los defensores, a los juzgadores, a los fiscales. No pasa de esta manera. ¿Por qué? Porque en la sociedad existe un cúmulo de condiciones que son distintas. Voy a poner un ejemplo. En redes sociales, siempre me voy a las redes sociales porque me encanta ver cómo las personas se expresan ahí y en la realidad cómo sucede. También me encanta el transporte público porque escuchas cómo se da, cómo se vive en la sociedad. En las redes sociales se habla mucho de género igual a sexo. Y dicen, es que la biología dice que solo existen dos géneros. No, a ver, espera. La biología no habla de género. La biología habla de sexo biológicamente asignado. Es decir, biológicamente vamos a tener que existe el macho, la hembra, como lo más reconocido, en todas las especies. Y esto es algo que no podemos discutir. Macho y hembra en todas las especies. Biológicamente hablamos de eso. Y existe algo más de lo que no hablamos, que es lo que antes conocíamos como hermafroditismo, que ya no se habla de hermafroditismo, sino de intersexualidad, que además, si ustedes pueden ver en términos médicos, todavía le ponen intersexualidad gonadal verdadera. Entonces, como vemos, cuando decimos es que solo existen dos géneros biológicos, no estamos hablando de géneros, estamos hablando de sexos y ni siquiera estamos hablando correctamente, porque no hay dos, hay tres, pareciese. Pero vamos avanzando más y vemos que el hermafroditismo o esta intersexualidad gonadal verdadera, así está, se divide y se divide en la intersexualidad tendiente a la mujer y la intersexualidad tendiente al hombre. Y tenemos la intersexualidad neutra. Entonces ya estamos hablando que existen 5 sexos biológicamente asignados. Es decir, que el médico, la médica que nos trae o que nos recibe cuando nacemos, nos puede asignar macho, hembra, hombre, mujer o intersexual. Intersexual tendiente a la mujer, intersexual tendiente al hombre, intersexual neutro. Tiene un abanico de posibilidades. Y cuando hablamos de eso, hablamos de sexo biológicamente asignado. Entonces, cuando hablamos de género, las personas que decimos y que dicen es que existen 132 géneros reconocidos, no estamos hablando de esta cuestión biológica
de estas cuestiones hormonales, estamos hablando de las construcciones sociales. Y ahí ya nos estamos moviendo en otro ámbito, nos estamos moviendo desde otras circunstancias con otras evaluaciones. Y si se dan cuenta, en redes sociales, simplemente en redes sociales, empezamos a confundir esto. Y cuando hacemos comentarios, a veces, es más, hasta críticas a personas que se identifican como feministas o a mujeres que están haciendo comentarios o que hacen publicaciones, decimos, ay, pues es que si solamente hay dos géneros. No, cuando estamos criticando de esta manera, lo estamos haciendo inadecuadamente. ¿Por qué? Porque género se refiere a un concepto específico, mientras que sexo biológicamente asignado se refiere a otro cúmulo de conceptos. Y este cúmulo de conceptos de sexo biológicamente asignado requiere que conozcamos un poco de medicina. Ya alguien ha dicho, pues, como, ¿por qué? Si yo soy abogada, ¿no? O sea, a mí jamás me dijeron que tenía yo que leer de medicina, ¿cierto o falso? Nos engañaron vil y gachamente, nos dijeron, tú vas a leer derecho, leyes y con eso te basta. Pues no, tenemos que entender esta intersexualidad. Por ejemplo, yo cuando leí, se los prometo, yo siempre estaba muy relacionada con el término hermafroditismo, porque es un término que escuché en algún momento, dije, ¿qué es eso? Lo empecé a investigar, y cuando de repente dejo de leer sobre hermafroditismo y unos años posteriores leo que ya no es hermafroditismo la forma correcta, sino intersexualidad. Y entonces empezamos a ver que hay un avance en las ciencias que va cambiando los conceptos. Este curso de perspectiva de género nos va a ayudar a entender eso. ¿Cuáles son los elementos que yo tengo que verificar o que yo tengo que evaluar para hablar correctamente si me estoy ubicando dentro del género o me estoy ubicando dentro del sexo biológicamente asignado? Para que cuando hagamos una crítica y un estudio a la ley, y ojo, esto no va a ser solo para materia penal, ¿eh? Estos principios básicos los van ustedes a aplicar en cualquier materia, llámese fiscal, administrativa, con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, llámese justicia indígena, cualquiera de los sistemas de justicia que tenemos necesita el conocimiento de estos conceptos básicos. ¿Es distinto al curso de aplicación práctica de la perspectiva de género? Sí, sí es distinta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí les voy a empezar les voy a decir, cuando estemos ante género nos referimos a esto, cuando estemos ante sexo nos referimos a estas 5 clasificaciones. Por eso acuérdense que hay un libro que se llama Los 5 sexos, y nos referimos a cómo se dividen, cómo nos los asignan cuando nacemos, que ya hay una discusión ahí un poco encarnizada respecto a si lo decide el médico, si realmente es, pero también vamos a hablar a la identidad de género, cómo proyectamos estas identidades hacia afuera y cómo las proyectamos hacia adentro. Les voy a dar algunos elementos de cómo identificar su identidad de género y por qué existe esto que lo que llamamos generaciones de cristal han llamado género fluido. Alguno de ustedes o alguna de ustedes se ha levantado un día y dice, no, hoy no quiero usar vestidos, aunque soy mujer, no quiero vestidos, me quiero poner el pants más grande que existe en el mundo y salir a la calle, y me recojo todo el cabello y me pongo una gorra y no me quiero poner absolutamente una gota de maquillaje y así ir a trabajar. ¿A alguien le ha pasado? Y a mí me ha pasado mucho. Yo quisiera poder ir al juzgado con pants y tenis y la playera más grande que tenga y una gorra para que no se me vea el cabello porque hace muchísimo calor en Tustepec. O, perdón, o algún compañero ha dicho, pues hoy me quiero poner una falda porque quiero andar más fresco. Hace muchísimo calor y quiero que me entre aire por todas las partes de mi cuerpo. Eso es parte de la identidad de género fluida. Un día me puedo poner un vestido y no pasa absolutamente nada porque yo me reconozco como un hombre heterosexual, o un día me quiero vestir como aquello que identifican como hombre, pero soy una mujer heterosexual. También tiene que ver con esas partes de ir rompiendo los esquemas. Entonces, esto también lo vamos a tratar con más detalle en este curso, y esto afecta o no afecta el derecho. Y vamos a ir encontrando que estos elementos sí afectan el derecho. ¿Por qué? Porque el derecho es eminentemente violento. Hay algo que tenemos que reconocer. El derecho es una de las profesiones más violentas, pero no violentas en este sentido de que matan a los abogados, de que matan a los ministros, de que matan a los jueces, sino violentas en el sentido de que invisibilizan y de que violentan psicológicamente a las personas. No sé si se han dado cuenta que el derecho es una de las cosas, una de las ramas del conocimiento que más violenta a las personas. Las invisibiliza.
¿Se han dado cuenta que hay leyes que la discapacidad, por ejemplo, ni la tocan? O sea, para el derecho no existen personas discapacitadas en ciertos momentos. Para el derecho no existen personas en condiciones de pobreza. Para el derecho fiscal no existen personas en condiciones de pobreza. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Alguno de ustedes se ha dado cuenta de eso, que en el derecho fiscal no existen personas en condiciones de pobreza? Las multas son exorbitantes y hay personas que ni siquiera sabían que tenían que presentar una declaración de impuestos. Y el derecho fiscal no lo toma en cuenta. O, por ejemplo, en pueblos y comunidades, ellos tributan 3 veces más que lo que tributamos nosotros. Y el derecho fiscal está totalmente invisible. Tengo un artículo de hace como 2 años, me parece, que refiere esto, lo racista del derecho fiscal, porque no reconoce las tributaciones que dan los pueblos y comunidades en sus propios pueblos y comunidades para la satisfacción de sus necesidades y les imponen mayores cargas, porque el derecho es de lo más violento psicológicamente. Estas relaciones asimétricas de poder que se dan entre el derecho y la ciudadanía, las vamos a ver en este curso. ¿Cómo podemos identificar una relación asimétrica de poder desde estos conceptos, estas estructuras sociales, y cómo la vamos a ver reflejada en el derecho? Y vamos a poder tener elementos básicos para establecer esto que yo les digo. Pocos fiscalistas admiten que el derecho fiscal es racista, pero el derecho fiscal es muy racista, es muy discriminatorio. El derecho fiscal es de lo más blanco que hay. ¿Dónde están los tribunales fiscales? ¿Cerca de los pueblos y comunidades? ¿En los distritos? ¿O están en las capitales? Están en capitales, ¿sí o no? Y el tribunal está en la Ciudad de México. Si quieres presentar algunos recursos, tienes que ir hasta Ciudad de México. Una persona que no tiene para trasladarse a ese pueblo y comunidad, ¿va a poder irse a pedir justicia fiscal allá? Vamos viendo cómo sí hay relaciones asimétricas de poder. Las relaciones asimétricas de poder no nada más tienen que ver con estas circunstancias de la violencia entre particulares, sino también de la violencia entre el Estado y sus particulares. Y aquí podemos establecer, en este curso, vamos a poder determinar cómo identificarlas. No les puedo dar como todo, así como que todas las leyes, estas son las relaciones, pero sí les voy a dar los elementos necesarios para identificarlas de manera general. Por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, yo lo he leído, no lo he estudiado, pero de la lectura que yo ya hice del código, ya encontré 5 o 6 discriminaciones que atentan en contra de los derechos de las infancias. No sé si alguno de ustedes ya haya leído todo el código. No vamos a hablar de leer y estudiar, que son 2 términos y 2 conceptos diferentes. Pero quienes ya hayan leído el código van a encontrar 5 o 6 artículos que atentan en contra de las infancias. Y curiosamente se supone que es un código para facilitar el acceso a la justicia de las infancias, pero es un código adultocentrista. Este curso les va a poder proporcionar esta situación de cómo podemos ver que el derecho está inmerso en algo que se ha dado por llamar machismo. Algunas autoras los llaman micromachismos. A mí no me gusta darle el nombre de micromachismo porque todo machismo es una exclusión, porque el machismo, contrario a lo que se cree y a lo que se ha difundido, el machismo es un fenómeno. ¿Y qué es un fenómeno? ¿De qué? Es un fenómeno sociocultural que lo que busca es ensalzar, exaltar aquellos valores considerados masculinos. ¿Como qué? Como que vale más que seas fuerte, como que vale más que tengas poder, como el lenguaje de violencia que se da bajo la creencia de que los, de que los, el concepto, el estereotipo de falsa superioridad de hombres que están por encima de todo lo demás, permea y debe de permear y sobrevivir en la sociedad. A eso se refiere el machismo, a esta superioridad que nos han ido enseñando que tienen los hombres sobre las mujeres. Y no les he enseñado a todas las personas, ¿eh? No crean que estoy atacando a los hombres, es una cuestión estructural de educación. Alguien me dirá, bueno, pero es que son las mujeres las que educan a los hombres, y yo le tendré que contestar, es que las mujeres hemos tenido la misma educación que han tenido. Entonces no tenemos, o no habíamos construido, o no tenemos todavía construido totalmente otras formas de educación. Siempre pongo el ejemplo, ¿a quién le dieron la primera vez que rompió un traste?
a los que les enseñaron a lavar trastes, porque a otros nos dijeron, ándale, vete a lavar trastes y ay, que Dios te ayude a ver cómo lavas trastes. Y hay a quienes nunca les enseñaron a lavar un traste y tuvieron que aprender a la mala, como dicen en mi rancho, por la tía necesidad. Y cuando lavaron el primer traste les quedó oliendo a huevo, ¿sí o no? En mi rancho decimos queda oliendo a chuquía, porque no sabes cómo lavarlo, qué tanto de jabón, qué tanto de cloro. Es una estructura de violencia que tiene que ver con esto, de que el hombre es superior, pero el hombre no lava trastes. Si les suena conocido, la mayoría son como de mi vuelo, entonces yo creo que sí les suena conocido, de que los hombres no lavan trastes. Hace poco platicaba yo con una persona que decía, yo no sabía echar tortillas, tuve que aprender a echar tortillas y cuando me fui a Chapingo, a mí me convino mucho, porque yo sí sabía echar tortillas y mis compañeros no. Y ahí fue donde yo pude hacer negocio y yo les decía, yo echo tortillas, pero ustedes me pagan. Y entonces él, por hacer algo que no estaba permitido en su familia y en su comunidad, que era echar tortillas, empezó a ganar dinero en la universidad en donde estaba, en el internado, y tuvo otros recursos. Dice, y todo porque aprendí a echar tortillas. Ya la historia de cómo él tuvo que aprender a echar tortillas es distinta porque ya tiene unos dejos de necesidad relacionada con pobreza, relacionada con la falta de estructura de salud para su familia. Pero esta situación de cómo funciona el fenómeno social, sociocultural del machismo y cómo va afectando a las personas, tiene que ver un reflejo en el derecho y lo vamos a establecer, lo vamos a empezar a entender y lo vamos a empezar a discutir. Es muy distinto y por eso también les digo que este curso es muy importante para aquellos que no consideren que son expertos en género. Para los expertos va a ser un curso, puede ser un curso un tanto aburrido, porque ya son expertos o expertas, pero para los que no, va a ser un curso muy nutrido porque nos va a ayudar además a entender que este fenómeno sociocultural del machismo, que lo sufrimos todas las personas y que todos sufrimos las consecuencias, pero de manera diferenciada, es distinto a la misandría. Por ejemplo, me da mucha risa porque dicen, es que las feministas odian a los hombres. No, las feministas no somos misándricas. ¿Qué es la misandría? La misandría es el odio o desprecio hacia los hombres. ¿Y saben quiénes son los más misándricos? Los hombres. Curiosamente, no somos las feministas, ¿eh? Nosotros no odiamos a los hombres. Nosotros visibilizamos cómo funciona el machismo y las relaciones de poder en la sociedad. Los que son más misándricos son los hombres. No sé si conozcan a un comediante ya muy famoso ahorita que se llama Franco Escamilla. Franco Escamilla es de lo más machista que hay en sus chistes y todo lo demás, y además se ganó el desprecio de un gran sector de mujeres porque es muy misándrico, es muy machista, pero él tiene una cosa que yo debo de admitir y de respetar que es buena. Él sí les hizo la diferencia entre machismo y misandría. Por ejemplo, él dice, Franco Escamilla es misándrico. ¿Por qué es misándrico? Porque en sus monólogos siempre dice que los hombres son felices siempre que tengan una mujer para tener sexo, que esté callada y que tengan alcohol para beber. Es decir, los reduce a animales. Las relaciones sexuales son básicas para todos, ¿sí o no? Todos los animales tenemos relaciones sexuales, es una necesidad básica, no la podemos evitar, aunque queramos, pero él los reduce a animales. Eso es la misandría, reducir a las personas a conceptos que no les son aplicables y que denostan y denigran sus derechos. Los hombres no son animales que se satisfacen teniendo sexo, teniendo comida y una pareja que guarde silencio. O al menos yo creo que los hombres no son eso. Los hombres son personas complejas, con emociones, con sentimientos, que sufren una estructura de violencia, que sufren la consecuencia de la aplicación de la ley diferenciada, porque también sufren esas consecuencias. Entonces, la misandría es el odio hacia los hombres. ¿Y quiénes lo tienen más? Curiosamente, los mismos hombres odian a los hombres, contrario a lo que se cree que son las feministas. Por ejemplo, ese término de feminazi corresponde al machismo. Siempre que ustedes utilicen el término de feminazi, lo que están haciendo es comparando a las mujeres que exigen sus derechos con los mayores asesinos de la historia, los mayores genocidas. Las mujeres hemos matado, las mujeres que defendemos nuestros derechos, ¿hemos privado de la vida a alguien o a un sector de la población por defender nuestros derechos?
Siempre que quieran utilizar el término feminazi, háganse esa pregunta. ¿A esta mujer a quien le dirijo el término feminazi ha privado de la vida a un sector de la población? ¿Ha hecho acciones para privar de la vida a este sector? Y si la respuesta es sí y lo tienen comprobado, pueden utilizar el término feminazi. Pero si la respuesta es no, lo que están haciendo es utilizar un término del machismo, de este fenómeno sociocultural que ensalza el poder del hombre, en contra de una mujer. Entonces, hay que tener cuidado. Este curso les va a dar esas herramientas para poder ver, ah, caray, aquí estoy utilizando el término feminazi, ¿lo estoy utilizando bien o es una apología al odio? Voy a tratar de darles esta situación de apología al odio, este lenguaje apológico que nos lleva a la creación y al robustecimiento del machismo. ¿Por qué apología al odio? Porque decimos, pues es que las mujeres son unas inútiles. ¿Alguna vez lo han dicho? Yo, contéstenselo para ustedes, no para mí. O han dicho, ay, es que tenías que ser mujer. O hemos dicho eso. Así siendo honestos, alguna vez en su vida, por alguna circunstancia de desesperación, han dicho, ay, es que tenía que ser mujer. O han visto un choque y ven al conductor o a la conductora y dicen, ay, vieja tenías que ser. Esas situaciones son machismo, porque pensamos que las mujeres son las que peor manejan, ¿sí o no? Levanten su manita física los que tienen prendidas sus cámaras de que piensan que las que peor manejan son las mujeres. Sean honestos con ustedes, no conmigo, yo ya sé cómo funciona en la sociedad. ¿Alguna vez lo pensaron? Hubo uno honesto que sí levantó su manita. No todos, pero alguna vez sí lo han pensado. Curiosamente, por estadísticas, los que más accidentes de tráfico tienen, adivinen quiénes son. Los hombres. Ah, pero vieja tenías que ser. ¿Alguna vez lo han escuchado de alguien? ¿Alguna vez lo han pensado? ¿Alguna vez lo han dicho? Así es como funciona el machismo. Y entonces este curso les va a ayudar para entender cómo estos conceptos los vamos apropiando, los vamos haciendo nuestros, dónde los expresamos. Recuérdense que las personas legisladoras son personas que también han vivido con esta estructura de violencia. Entonces el derecho está permeado por estos conceptos. Quien haga próximamente, tengo un curso de análisis de sentencias desde la interseccionalidad y las sentencias están permeadas de estas frases estereotipadas, ya sea hacia hombres o hacia mujeres, que tienen una consecuencia, que es la negación de un derecho o la negación de la protección de ese derecho dentro de la misma sentencia. Curiosamente pensamos que solo se quedan los artículos, no, las sentencias, los acuerdos, las interlocutorias están permeadas de estereotipos, de esta misandría, porque sí se refleja también el odio hacia los hombres en las misandrías. Por ejemplo, ¿les ha pasado que no sé cómo sean las demás fiscalías, no he estado en todas, pero me ha tocado en varias en donde dicen homicidio con arma de fuego, homicidio calificado por el tipo de arma que utilizó? ¿Sí o no? Y dice, espérate, pues si al final de cuentas esto tendría que ser un homicidio simple, ¿no? Se hizo de un arma, sí, pero a ver cuál es la prueba que me acredita que el otro no sabía usar armas o que no tenía armas en ese momento. Es que cuando encontramos el cadáver no tenía ni un arma. Ajá, y luego, ¿y si se la quitaron? ¿Dónde está el inventario de cosas que le hallaron? Pero ya decimos, como es con arma de fuego, homicidio calificado. Y todas las demás características del derecho. ¿Por qué? Porque decimos, tiene un arma de fuego, entonces es superior por las armas que utiliza. Pero esa superioridad solo la demuestra con la existencia del arma de fuego. Ahí es en donde vamos viendo también estas cuestiones de quiénes son los que poseen estos delitos que se han dado mucho, en donde a veces las fiscalías se desisten de la acción o los jueces dejan libres a las mujeres que cometen homicidio en contra de sus parejas, que ha sido muy debatido. No sé si han visto en las redes sociales que ya muchos estados ha sido de, es que en la Ciudad de México dejaron libre a la que mató a sus hijos. Por ejemplo, Oaxaca tiene un asunto en donde la señora mata a sus descendientes, mata a dos infancias y a ella la llevan, las dos son mujeres y las llevan por feminicidio. La señora está en prisión preventiva por feminicidio, pero lo que se le olvidó a la fiscalía y lo que se le olvidó a la autoridad judicial es que esta señora lo que estaba cometiendo era suicidio. Lo que dijo es, ya no aguanto la violencia, voy a matar a mis hijas y me voy a matar yo. El problema es que no alcanza a matarse. Llega alguien, impide que se mate
y se la llevan detenida por feminicidio. Cuando entendemos cómo funcionan las relaciones de poder, estas asimetrías de poder, entendemos que aquí no tenemos dos feminicidios. ¿Qué tenemos? ¿Qué podemos tener? ¿Qué podemos alegar? Y esta cuestión es muy importante desde la perspectiva de género porque nos enseña cómo funciona esta situación de las asimetrías de poder en la sociedad y cómo el machismo se ve permeado por además la misoginia. ¿Qué es la misoginia? La misoginia es el odio o aversión hacia las mujeres por el simple hecho de ser mujer. Eso es misoginia. Cuando, perdón, cuando tengan que ver si estamos ante un asunto donde hay misoginia, es odio, menosprecio o aversión a la mujer por el simple hecho de ser mujer. Es decir, porque te hayan asignado el sexo biológico cuando naciste de mujer, va a haber alguien que te odie. Y desafortunadamente sucede. ¿Por qué sucede? Por eso tenemos tantas violaciones, tantos feminicidios. Hace unos días, ya varios, platicaba yo con unas personas que habían estado en la Comisión Nacional de Búsqueda, unas mujeres, y nos decían que en una de las fosas en donde encontramos varios cuerpos, encontramos cuerpos de hombres que estaban ahí, ya fueron también desaparecidos, los mataron, pero encontramos el cuerpo de una mujer. El cuerpo de la mujer estaba empalado, había sido violada, había sido mutilada, mientras que los cuerpos de los hombres solamente habían sido asesinados. La pregunta es, ¿por qué el cuerpo de la mujer o por qué la mujer había sufrido todo esto y los cuerpos de los hombres solamente, y a los hombres solamente los habían matado? ¿Qué pasó ahí? O sea, eran 7 cuerpos, 6 de hombres, 1 de una mujer. A los hombres los mataron con el tiro de un tiro en la cabeza. Tiro en la cabeza, sabemos que muerte automática, ¿cierto? Pero la mujer no, la mujer fue violada, la mujer fue mutilada y el cuerpo fue empalado. Y habían sido los mismos porque los dejaron en la misma fosa. ¿Por qué? Y ahí empezamos a ver que entonces si hay una diferencia entre lo que significa el cuerpo de una mujer para la sociedad versus lo que significa el cuerpo de una mujer. Rita Segato es una autora argentina muy famosa, una feminista muy famosa, que ha tenido sus ires y venires como toda persona, pero que nos habla de algo muy cierto, el lenguaje de la violencia. Existe un lenguaje de la violencia machista hacia lo que representa la mujer en la sociedad y que es un lenguaje que se da entre ese grupo específico de hombres, por ejemplo, que refleja que a esa mujer se le haya violado, que refleja que a esa mujer se le haya lesionado, que entienden los demás hombres que ven esta noticia, que se enteran de esto respecto a esos actos. Que con los iguales hay que tener compasión, pero con los desiguales podemos hacer lo que queramos. Puede ser o no ser, es un mensaje, ¿cierto? Porque a los 6 hombres los matan con un balazo, no pasa nada. Los mataron, o sea, el caso era matar, pero a la mujer no. A los iguales le tuvieron compasión, pero a la desigual, ¿qué le hicieron? Y entonces ahí vamos a empezar a hablar del lenguaje de la violencia y los mensajes hacia el otro. Y esto es importante porque voy a hacer una, voy a traer a esta autora en esta conferencia gratuita. Por los feminicidios de Ciudad Juárez, ¿cuántos sentenciados hay? Ninguno. Y son por los que somos famosos. Curiosamente, el Estado de México es el que más feminicidios comete, pero somos famosos por Ciudad Juárez. Ustedes vayan a Latinoamérica, vayan a Europa y los feminicidios de Ciudad Juárez los conocen porque los conocen. ¿Cuántos sentenciados hay? Ninguno. ¿Cuántos años han pasado? Entonces, si hay un lenguaje de violencia en Ciudad Juárez, y un lenguaje de violencia y de impunidad, no hemos podido sentenciar a nadie. ¿Creen que las fiscalías no hagan bien su trabajo? ¿De verdad solo le podemos decir es que la fiscalía no está haciendo su chamba? ¿O hay algo más de fondo?
Que no nomás depende de las fiscalías, también los jueces ya debieron de haberles requerido, ¿o no? Los que tienen esos asuntos, ¿cierto o falso? Y si no han hecho bien su chamba los fiscales, ¿a quién le toca estar enchinchando de te voy a multar, te voy a iniciar procedimiento, te voy a dar vista a la visitaduría, al juez o a la jueza, ¿cierto o falso? Si pedimos acceso a los expedientes, que no nos los van a dar porque están activos, podríamos ver si existen estos requerimientos o no. Eso es parte del lenguaje machista, del lenguaje de la violencia machista. No tenemos un solo sentenciado o una sola sentenciada. Es más, no sabemos cuántas líneas de investigación hay. ¿Qué significa? Que hay un lenguaje de protección machista hacia este tipo de fenómenos. Y el número de feminicidios en Ciudad Juárez se sigue incrementando. Entonces, si tenemos y entendemos que hay un lenguaje basado en los estereotipos, basado en la misoginia, basado en la misandría, basada en la violencia propia de los grupos culturalmente armados que tienen que ver con la disminución de ciertos sectores de la población. Voy a poner otro ejemplo. Ahora ya se está legislando el transfeminicidio. Desde el feminismo, el transfeminicidio es una figura que no está siendo bien vista porque dicen, al final de cuentas, no son mujeres, pero después volvemos a una discusión ahí muy de qué se puede entender como mujer, ¿no? Pero si ustedes hacen el día de hoy una solicitud de información a todos los poderes judiciales y dicen cuántas personas han sido sentenciadas por feminicidio, cuántas por feminicidio a mujeres indígenas, cuántas por feminicidio a mujeres trans, ¿tendrán los poderes judiciales estas estadísticas? Si se van al banco del Instituto Nacional de Mujeres, este banco que fue creado para estas estadísticas, van a encontrar que están incompletas. Y a eso se refiere el machismo y la misoginia. ¿Cómo podemos ver que desde las instituciones existe este fenómeno sociocultural que exalta valores que están relacionados con eso? Entonces, vemos que esto está permeado en las instituciones, está permeado en el derecho y que tiene ciertos elementos muy definidos. Los vemos en las sentencias también, cuando un juez dice, pues es violencia familiar, pero le voy a dar la mínima. Y me trae 3 datos de prueba y tú dices, espérame, esto no es perspectiva de género. ¿Por qué? Porque la investigación no viene completa. O les voy a poner un caso que está ahorita pasando en Oaxaca. Mujer a la que le dan la guardia y custodia a sus hijos, pero el hijo adolescente se lo lleva un día el papá. El hijo adolescente tiene 16 años y le dice el papá, te prometo que yo te voy a cambiar de escuela y te voy a dejar que veas a tu novia todos los días, lo que tu mamá no hace. Y el juez de lo familiar avala que se lo lleve. Dice, sí, sí, está bien porque el adolescente dijo que quiere estar con su papá porque su papá sí le deja tener novia y lo va a cambiar de escuela. ¿Hay un estereotipo o no hay un estereotipo ahí? ¿En qué se basa la decisión del juez? En que el adolescente dijo que sí quería estar con su papá porque lo que quiere es tener novia. Ya después discutimos si a los 16 años se puede tener novia o no, la responsabilidad afectiva para tener una pareja y entender cómo funcionan esas relaciones, ¿no? Después hacemos esa evaluación. Pero la decisión del adolescente está permeada por un estereotipo. ¿Sí o no? Nos han enseñado que tener una pareja es importante, ¿cierto o falso? A todos. Si no tienes una pareja, como que estás cojito, como que algo te falta, vas a estar incompleto. Pero el juez familiar, con ese estereotipo, ya tomó una decisión. Y ni siquiera tiene el dictamen psicológico en donde diga si ese estereotipo que le pusieron al niño deviene de una situación de violencia, porque sigue siendo un niño y que además pide un cambio de escuela porque quiere estar con la novia o con el amigo, con esta situación, ¿a qué deviene? Y así vemos cómo funciona el machismo en las decisiones judiciales, porque se supone que esas decisiones son las más avanzadas, ¿cierto o falso? Ahora imagínense que esas decisiones se las dejamos a un formato. Pues va a estar muy difícil, ¿no? El derecho ya va a ser muy raro para ejercerse. Entonces, esas son las decisiones que tenemos que empezar a pensar. Un chico que recién sale de la universidad tendrá estos elementos para distinguir entre el machismo, la misandría, la misoginia.
pues esos son los jueces que nos esperan. Pero podemos empezar a ver nosotros como operadores, verificar cómo estas herramientas las podemos llevar para empezar a aplicarla, porque recuerden, siempre se los he dicho y se los voy a seguir repitiendo, la perspectiva de género es una herramienta teórico-metodológica para entender cómo funcionan estas violencias. Por ejemplo, ustedes como hombres también sufren las consecuencias de la violencia de género. No llores, solo te caíste, o no, y desde chiquitos se los dicen. Y cuando vamos avanzando, ay, nunca pensé que fueras tan llorón. Yo no quiero un novio que esté llorando, que esté diciéndome a cada rato que me quiere. ¿Cierto o falso? ¿No les ha pasado? Yo quiero un hombre que me proteja. ¿Sí o no? Y entonces se muestran como los más violentos que hay porque eso es lo que protege. Esas son consecuencias de la violencia. Y también tenemos la otra parte más extrema que es en menor medida, existe, de cuando los hombres son violentados por personas, por personas, mujeres que crecieron bajo elementos de violencia muy grandes. Antes se hablaba menos de que los hombres eran violentados, pues ahora se habla más, ya los hombres ya reconocen que también en ciertas ocasiones sufren la violencia por sus parejas. Las estadísticas nos dicen que son mínimas, pero existe. ¿Por qué? Porque las mujeres también crecemos bajo esta estructura de violencia. También tenemos papás que golpean a nuestras mamás, también vemos tíos que abusan de nuestras tías, también vemos que los hombres se imponen y se ganan el poder a través de la violencia y también recibimos esos mensajes y podemos también llegar a expresarlos de esa manera. ¿Cuál es el punto? Que hay que acreditar un montón de circunstancias para decir que no se está en el revés del asunto, de que estés utilizando la violencia de género como pretexto para sancionar a una mujer, sino que realmente la víctima resulta ser, por esta relación asimétrica de un modelo de violencia aprendido, un hombre. Y esto sucede. Y el feminismo nunca lo ha negado, contrario a lo que se cree que el feminismo niega que estas consecuencias existen, no es cierto. Siempre las hemos dicho, están ahí, pero tenemos el cuidado de no generalizar. ¿Por qué? Estadísticamente son menos. Entonces existen, pero hay un montón de circunstancias que afectan. ¿Por qué? Porque también existimos o existen mujeres violentas. No es una cuestión, es una cuestión sociocultural. Y siempre les pongo estos ejemplos, cómo nos han enseñado a hacer las cosas, cómo reaccionó nuestra mamá, nuestro papá, cuando rompimos algo, cuando le escondimos el examen de historia con 4. Yo me acuerdo mucho de ese examen de historia porque jamás volví a sacar un 4 en historia, porque ha sido la mayor pela que me ha dado mi mamá. No le digan a mi mamá, por favor, que ya la volví a quemar en esta conferencia. Me dio una zarandiza que porque cómo saqué 4, ¿no? Y de ahí nunca volví a sacar 4 en historia. Siempre sacaba yo puro 10. Cuidaba que en historia no sacara yo. Pero es un modelo de violencia aprendida. Imagínense que yo hubiera sido madre y yo hubiera aplicado la misma a mis hijos, ¿no? O a mis hijas. Te sacas un 4 en historia y te voy a dar una paliza. Que hubiese aprendido esa infancia. ¿Qué aprendí yo? Que el 4 en historia está prohibido porque me dieron mi paliza. Entonces, generé una obsesión por los 10. Yo soy una mujer obsesionada con los 10. Bueno, era una mujer obsesionada con los 10. Toda mi carrera académica. Ahorita ya no estoy obsesionada con los 10, ya es una cuestión diferenciada respecto a los 10. Pero es lo que proyectamos, es lo que decimos, y este curso les va a ayudar para tener esas herramientas y también estas herramientas para ustedes mismos. Porque recuerden, yo puedo decir mucho, ay, es que yo sí sé cuál es la diferencia entre misoginia y misandría, pero resulta que cuando estoy haciendo un escrito, pues digo, es que la mujer es la violenta porque le saca la lengua al marido siempre que lo ve. Y desconozco que el marido la golpea, la amenaza, le tira la comida caliente sobre de ella, la ha aventado por las escaleras. Entonces, sí, de, a ver, espérame, ¿cómo? ¿No? Yo digo que le saca la lengua siempre que lo ve y por eso es misándrica la señora, pero desconozco toda la otra. Soy más objetivo y refiero que mi cliente necesita un tratamiento médico adecuado para un tratamiento psicológico o psiquiátrico adecuado para vencer estos estereotipos que genera el machismo. Me sirven a mí también. Todos los días ejercemos actos machistas, ¿eh? Y llévense eso con ustedes también. Lo tenemos interiorizado. No hay manera de que no haya un día en nuestra vida que no ejerzamos un acto machista. ¿Cuál es la diferencia?
que cuando tenemos las herramientas lo podemos reconocer. Y antes de irnos a dormir, yo siempre hago este ejercicio. ¿Cuál fue mi acto machista? ¿Cuál fue mi acto violento? ¿Cuál fue mi acto racista? ¿Por qué lo hago? A lo mejor algo dije, a lo mejor algo hice, a lo mejor por presión reaccioné mal y ya ejercí esa. ¿Cuál fue mi acto machista del día? Voy a poner un ejemplo X porque ahorita no he hecho la reflexión. Hablé de una mujer respecto a que ese vestido se le veía muy corto. Eso fue mi acto machista. A mí me importa si el vestido de mi compañera era corto o no era corto. No, pero no sé por qué puse atención en que el vestido de mi compañera era corto. Es un ejemplo, ¿eh? No, hoy no vi a ninguna compañera de vestido porque no salí de mi cubículo de mi sala de audiencias. Entonces, pero así sucede. Y de repente no nos damos cuenta, pero los estamos manejando todos los días y los reflejamos en las resoluciones, los reflejamos en los escritos, los reflejamos en la ley. Por eso, si alguno es asesor o asesora de un diputado o una diputada, podemos también tomar con estos elementos como lo reflejamos en ese momento como una norma, puede ser discriminatorio en sentido directo o en sentido indirecto, y cómo lo vamos a evaluar. Este curso les va a servir para esto. Otra cosa que yo les quiero dar dentro de este curso, que ya iniciará más en forma la siguiente semana, es esta cuestión de sexismo, sexo, socialización, porque el sexismo y el sexo tienen una relación directa respecto a cómo proyectamos lo que hemos aprendido. El sexismo, ya se los voy a poner en diapositivas, no se preocupen para los que se inscriban en el curso, es la discriminación de personas de un sexo en contraposición al otro, de un sexo biológicamente asignado. Es decir, vamos a estar cometiendo un acto de sexismo cuando digamos, voy a ver un nombre al azar, de Flor, Alejandro discrimina a Flor, porque Flor es mujer. Y como los hombres son más chingones que las mujeres, perdónenme lo de chingón. Entonces, Flor, lo que Flor diga en el curso va a ser menos, no va a valer, que ella es mujer, que es porque desconoce, porque no tiene la misma capacidad cognitiva que Alejandro, que es un hombre, que es el que representa todo el conocimiento del mundo mundial, porque siempre ha estado al centro de la discusión. Y ahí estamos cometiendo un acto de sexismo. ¿Les suena esto conocido? Por ejemplo, yo tengo compañeros, no diré si en la judicatura o en la academia, pero puede ser en los dos o en ninguno, que han dicho, ya va Monivet otra vez con sus mujeres, con sus niños y con sus indígenas. ¿Qué es eso? Es un acto de sexismo. ¿Por qué? Me está minimizando mi conocimiento, porque es muy... ¿Y Monivet qué es? Una mujer, que además es indígena. Entonces, ¿quién es ella para estar hablando de esto o no? Además, ya cansa Monivet de que siempre esté hablando de lo mismo. Así como que hay otra vez Monivet y sus mujeres, sus indígenas y sus infancias. Ese es un acto de suicidio. Pero lo habían visto así, ese es el punto. O dices, no, es que yo estoy criticando su conocimiento. ¿De verdad estás criticando mi conocimiento? ¿O estás criticando que yo dije esto por mis características? Entonces ya vamos viendo cómo el sexismo es una forma que influye, pero que tiene que ver con este estereotipo de falsa superioridad en la que se va a hacer machismo. Lo que vale es lo que diga el hombre. Lo que vale es lo que se establezca desde mi estereotipo de ser hombre. Y vamos viendo como si hay una diferencia patente que se va reflejando. Por ejemplo, ya tienen un nuevo término para los que no lo tenían dentro de su bagaje jurídico, que es sexismo. Ya tienen la diferencia entre misandría y misoginia. Recuerden, la misandría es el odio al hombre. Y no somos las mujeres las que somos misandrías, ¿eh? Son por lo regular son los hombres. Entonces, la próxima vez que alguien, que ustedes escuchen que un hombre diga, pues es que somos, los hombres somos criaturas básicas, solo necesitamos comer cerveza y comer con G, es un comentario misándrico, porque ustedes no solo necesitan eso, ¿verdad? Necesitan casa, vestido, estudio, superación y un montón de cosas más. Pero ese comentario misándrico, ¿a qué se debe? A una estructura de violencia que los reduce. Los animales sí necesitan comer, comer con G, hacer sus necesidades fisiológicas y tener algo que los cubra en determinados momentos de la existencia, ¿cierto? Y la comida la obtienen dependiendo de sus características biológicas. Ustedes no son eso, son más allá de.
y están inmersos en todo esto. Y la socialización, ¿por qué es tan importante el término de la socialización cuando hablamos de perspectiva de género? Bueno, porque la socialización es el proceso mediante el cual las personas aprendemos a pensar, sentir y comportarnos, dependiendo de qué, de normas, creencias, roles, valores que nos dicta cada sociedad. Y es aquí en donde vamos a empezar a meter un poquito de complejidad. La socialización viene desde el primer núcleo social, núcleo en el que nos desarrollamos, que es la familia, y se va expandiendo a la sociedad, en la escuela, en la iglesia, en el trabajo, en todo dependiendo de nuestra vida. Entonces, todo el tiempo estamos socializando y todo el tiempo estamos aprendiendo conductas violentas y conductas no violentas. ¿Cuál es el punto? Ese proceso de socialización desde la perspectiva de género nos va a ayudar a establecer cuando una conducta que estamos aprendiendo nos está encasillando en esta estructura social de lo que se espera que yo haga. ¿Qué esperan de Monivet? Que Monivet hable bajito, que Monivet les hable tiernosito, que Monivet no les diga que están mal, que Monivet no sea directa. ¿Por qué? Porque Monivet es una mujer, ¿sí o no? Así a simple vista parece mujer, ¿cierto? Y las mujeres no podemos ser directas, ¿verdad? Porque si somos directas, somos agresivas, ¿cierto? ¿O no? ¿No les ha pasado? De que, ay, o no podemos usar un tono de voz alto, porque entonces les estamos gritando, ¿cierto o falso? Eso es el proceso de socialización y cómo nos vamos encasillando en los roles de lo que esperan de Monivet. ¿Por qué es importante para la perspectiva de género? Porque cuando estudiamos nuestra socialización y la socialización de las personas que tenemos como operadores del derecho, entendemos que vienen permeadas de estos estereotipos y cómo nos va a afectar en nuestro procedimiento. Un perito que, por ejemplo, fue denunciado o una perita que fue denunciada por violencia familiar, ¿cómo serán sus peritajes? Con un estereotipo y un sesgo directo a la violencia, ¿cierto o falso? Porque podemos decir, es que eso es en su vida privada, pero como perito es muy bueno. Separamos nuestros estereotipos y nuestros métodos de socialización de nuestras técnicas. Es muy complicado. Tenemos que tener todo un proceso para poder identificarlos y decir, ahorita sí estoy cometiendo esta violencia y por tanto la tengo que dejar fuera, aunque no me guste. ¿Por qué? Porque es propia. Pero no todos los peritos, no todas las peritas tienen esto. Por eso este término de socialización es un término muy importante desde la perspectiva de género, porque nos va a dar cómo va a influir el sesgo cognitivo en cada actividad que hagamos. Una psicóloga, una psiquiatra, que ella misma es víctima de violencia, estará en condiciones de identificar la violencia que viven estas víctimas que son sometidas a su peritación. Va a ser complicado. ¿Por qué? Porque va a tener un sesgo, a lo mejor un sesgo de protección excesiva y no va a evaluar las pruebas psicológicas, todas estas pruebas a las que los someten de manera objetiva. Entonces ya vamos viendo por qué es importante tener estos conceptos a la mano, por qué conocerlos, de dónde los sacamos, por qué los sacamos. Es decir, vamos entendiendo por qué es importante este curso y es diferente a lo que ya hemos visto, porque nos va a dar todas estas herramientas. Y por ejemplo, estos conceptos que son muy básicos tienen relación con otros conceptos como son estereotipos, como es igualdad de género, como es lenguaje incluyente o lenguaje no sexista. De hecho, tenemos pendiente todavía una charla, una conferencia gratuita del TODES desde los derechos humanos, que alguien dice, es que están con sus pavadas. No, el TODES no es una pavada, el TODES es una situación que se ha ido generando. Y esto de los celecismos y toda esta cuestión del lenguaje sí la conocemos, ¿eh? No crean que les voy a hablar desde otra cuestión, sino desde una inclusión, porque el lenguaje no sexista, el lenguaje inclusivo tiene una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Que tú te acostumbres a ver a otras personas que están a tu alrededor. Esto es muy importante porque el machismo se centra en una sola figura. Cuando tú empiezas a hacer un lenguaje incluyente, aunque no sea lo más cómodo para ti, estás viendo a todos ahí y dejas de lado
ese centrar el lenguaje en una sola figura. Por eso el lenguaje incluyente no es el dar los buenos días, no es las gracias, no es nada más ese lenguaje educado que nos enseñaron. El lenguaje incluyente es reconocer que no todo está centrado en una sola figura. Y esta figura es la del hombre. Porque si se dan cuenta, curiosamente, el lenguaje español dice es que es incluyente y el todos incluye a todos, ¿sí o no? ¿Se han escuchado ese argumento? ¿Y por qué cuando las mujeres quisieron votar les dijeron que el todos incluye a todos menos a las mujeres? ¿Y por qué cuando las personas trans dijeron sanciona más el homicidio de una persona trans, dijeron, pues es que ya está en el homicidio, al final de cuentas eres un ser humano, pero a ellos los violan, a ellos los torturan, ya las mujeres las violan, las torturan, las empalan? ¿Ya se dieron cuenta cómo el todos parece que se incluye a todos, pero al final no incluye a todos? Porque parece ser que el lenguaje es incluyente, pero al final las prácticas que tienen las personas con ese lenguaje supuestamente incluyente son prácticas excluyentes. Y ahí es cuando tenemos los problemas. A lo mejor el lenguaje, como fue pensado en algún momento, era incluyente, pero las prácticas de las personas lo hemos llevado a un lenguaje excluyente. Y entonces necesitamos tener las herramientas para decir, espérame, sí, parece ser que el lenguaje es incluyente, pero aquí no tenemos una inclusión verdadera. Y necesitamos ese reconocimiento para poder ir verificando y para poder ir haciendo esas protecciones diferenciadas. De ahí que sea la importancia de conocer estos conceptos del lenguaje incluyente, el lenguaje no sexista, qué es el lenguaje sexista, porque, por ejemplo, muchos dicen, pues es que el lenguaje es sexista, pero ¿por qué el lenguaje es sexista? Bueno, porque un lenguaje va a ser sexista cuando lo que va a reforzar es la situación de discriminación. ¿Cómo sería un lenguaje sexista, por ejemplo? ¿Quién se le ocurre? Les voy a poner un ejemplo bien fácil. A los amantes del fútbol, el grito de ¡Ey! Ya saben qué es lo que sigue. Ese es lenguaje sexista. ¿Qué quería señalar? Que los hombres que no son, que tienen preferencias sexuales distintas, son, ¿qué? Es. Ya lo sancionó la FIFA, ¿eh? Ya por eso muchos partidos de la selección fueron en privado porque es un lenguaje sexista. Esa palabra tiene una carga cultural de discriminación, de tú no te adecuas a lo que yo considero correcto y por tanto eres un vieja tenías que ser. ¿Qué significa ese vieja tenías que ser? Me encanta esa frase porque me la han aplicado muchas veces. En muchas discusiones académicas me la han aplicado. Cuando ya no encuentran cómo contestarme a mi serie de sentencias de la Corte Interamericana, algunos compañeras, compañeros, compañeros me han dicho, oye, es que vieja, tenías que decir cómo discutes. Pues a lo mejor sí, ¿no? Ese es un lenguaje sexista. ¿Por qué? Porque están diciendo que discuto o argumento demasiado porque depende de mi condición de mujer. Y no las han aplicado, no las han aplicado. Y al contrario, también he dicho, ay, es que hombre tenías que ser, ¿no? En su casa, de repente, cuando no bajan la tapa del baño, ay, hombre tenías que ser. O no levantan la toalla, ¿sí o no? O acaban, voy a poner muchos escenarios, algunos que me han platicado mis amigas, otros que yo he visto, muchas. Acaban de tener relaciones sexuales y se levantan, empiezan a hacer un montón de cosas o se ponen a platicar o se ponen a ver fútbol y, ay, hombre, tenías que ser. ¿Cierto? Sí les dicen, sí me han contado, sí les dicen, hombre, tenías que ser. ¿Por qué? Porque tenemos formas para lo que nosotros consideramos hombres, para lo que nosotros consideramos mujeres y lo llevamos al lenguaje. Y ese es un lenguaje sexista. Porque lo que hagas después de cierta actividad, no bajar, por ejemplo, la taza del baño, no es porque seas hombre o seas mujer, es porque te centras solo en ti. Ah, yo ya fui al baño, pues yo ya subí la taza, yo ya la ocupé, yo no la bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya ocupé el baño, ¿cierto o falso? Pero no pienso en quien viene después. Y luego el contraargumento, porque se trata de ser un contraargumento. Pues tú la puedes bajar, ¿no? También tienes manos. ¿Y qué te costaba a ti bajar la taza del baño? ¿Quién lo utilizó?
Y ya nos vamos dando cuenta cómo el lenguaje también es sexista, ¿ya vieron? Y cómo nuestras acciones también se centran desde un objeto principal. ¿Cuál es el objeto principal? Y el sujeto principal, pues yo, ¿no? Ya satisfací, ya satis tengo satisfecha mi necesidad y por tanto no me importa la necesidad de otros. Y ese es un lenguaje excluyente también. ¿Por qué? Porque no estoy considerando a todo lo que se encuentra alrededor. Y esto está permeado por los estereotipos. ¿Cuál es el centro de la discusión todo el tiempo? El hombre. Y para ser crudos y realistas, no era cualquier hombre. Era el hombre blanco, era el hombre con poder económico y no era cualquier hombre. De los que están aquí hace muchos años, ustedes no podrían tener estos privilegios. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son millonarios? Levanten la mano los que son millonarios. O los que tienen suficiente dinero para ponerse en la tribuna. ¿Quiénes si hablan mañana los escuchan los señores diputados y el señor presidente? Pues no, los derechos no eran vistos para todos. Entonces vamos viendo todo esto y vamos estableciendo. Discúlpenme, me siento ya un poquito agotada de la garganta, pero si tienen preguntas, algún cuestionamiento, algún comentario, yo con mucho gusto las respondo, porque la verdad sí todavía estoy tratando de reponerme de esta cuestión de la tos y la garganta que sufrí hace unos días, pero estos son los conceptos que vamos a tratar, cómo los vamos a ir aplicando al derecho, a todos los derechos, no nada más al derecho penal. Este ya es un curso que busca darles esas herramientas para que ustedes lo evalúen independientemente de en dónde lo estén ejerciendo, familiar, laboral y toda esta cuestión. E incluso también les voy a dar algunas herramientas de cómo vemos a la mujer desde lo comunitario, porque la mujer desde lo comunitario o desde lo indígena se ve de manera diferente, porque no es lo mismo este feminismo blanco occidentalizado que lo que se está construyendo por mujeres indígenas para la visibilización. Les agradecemos a las mujeres, pero no es lo mismo. Entonces, si alguien tiene alguna duda o comentario. Pues, señoría, nada más, si me permite un favor. Bueno, para todos les he puesto aquí el curso, las fechas. El curso tiene una cuota de recuperación de 500 pesos y iniciará en los días 9, 16, 23 y 30 de septiembre, es decir, los próximos 4 lunes de 19 a 21 horas, aunque a veces nos vamos a más porque la jueza es muy espléndida. Les incluye sus sesiones en vivo en Zoom, videograbaciones de forma permanente a un correo de Gmail y constancia de participación con valor curricular. Pueden preguntar por ese chat de WhatsApp que les subí o enviar un mensaje al WhatsApp al 22 21 14 25 79 para quienes estén interesados. Y bueno, antes de que vayamos finalizando, nada más déjenme poner, porque esto es lo que queda grabado. Miren. Aquí están los temas, conceptos básicos de la perspectiva de género, fechas 9, 16, 23 y 30 de septiembre de 19 a 21 horas. Ya saben quién es la ponente, los temas y que ya nos dijo sobre todo, porque vamos a planear, ya venimos planeando un curso de feminicidio y este curso de conceptos básicos de perspectiva de género, como bien lo señaló su señoría, es la antesala justamente al curso de feminicidio. Ahora, antes de pasar a lo siguiente, para todos los que son seguidores de la jueza, hace un rato no lo tenía, pero bueno, ya está, si no me equivoco, aquí ya está, ya tenemos el libro Feminicidio, la debida diligencia en la investigación del delito, del que es autora la jueza Monibet Chaley López García, editorial Bosch en México. El precio del libro será de 600 pesos, les incluye gastos de envío a toda la República por Cepomex y va dedicada por la jueza Monibet Chaley López García. Puedes pedirlo al WhatsApp al 22 21 14 25 79. Ya también estaremos subiendo esta publicidad porque quiero decirlo y reitero, hace un rato la jueza nos comentó en relación a que este curso es la antesala al curso que tendremos de feminicidio. Y entonces yo desde hoy conmino para que quienes quieran adquirir esta importante obra jurídica lo vayan haciendo para que cuando lleguen al curso de feminicidio
ya lleguen súper preparadísimos, además de que, debo de decirlo así, em, tenemos a la mejor juez en lo que se refiere a esta materia, y sí lo digo con todo respeto, independientemente de todos los capacitadores, porque he tenido la oportunidad de escuchar cuando eh, hablan de perspectiva de género. Y es penoso, y lo digo así, en algunos, pues en algunos otros cursos, algunos otros grupos, eh, escucho la calidad de los ponentes, y solamente de grandes jueces, grandes maestros, como es el caso de la jueza Monibet Shaley López García, uno va llevado de la mano y puede aprender. Además que ella no se guarda nada. Fíjense que si algo tiene, es que siempre nos comparte en cada curso, perdón, nos comparte ay, caray, se me salió aquí esto, lo de, bueno, nos comparte material, nos comparte sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos manda también amparos para que revisemos cuando es así necesario, y siempre al final nos comparte sus diapositivas para que todos los que estén en el curso las tengan. Entonces, pues muchísimas gracias ya, mi estimada Moni, no te queremos forzar por tu garganta, y ya en otra ocasión platicaremos, y lo digo así con todo respeto, para los que nos ven y nos verán en repetición, critican el término elle, critican el término todes, se burlan, ¿sí? Pero todo esto tiene una explicación epistemológica, y ya en su momento la juez ya nos había comentado de las injusticias hermenéuticas. Ahorita más o menos estoy tratando de recordar, sí. Entonces yo lo único que sí les pido a los seguidores de la página, todo el respeto, porque para saber lo que ella sabe, ha pasado por muchos, muchos, muchos años de estudio. Y créanme que en el caso particular, yo estoy, como director del liceo académico, estoy muy a gusto, y además se lo he dicho a la jueza Monibet, desde que ella llegó al liceo académico, cambió también la forma de pensar, cambió la forma de ver el derecho. Yo no es que sea clasista, pero sí a veces cuestionaba un poquito, hasta a lo mejor el término es magistrada y todo ello, ¿no? Pero he ido entendiendo a lo largo de estas clases y que nos honra la jueza es el estar con nosotros, he ido entendiendo el por qué debemos cambiar nuestro chip, el por qué debemos capacitarnos, y capacitarnos con los mejores, y no como quiere la ministra Lenia Batres, ¿verdad? Que quiere que nos capacitemos a través de formatos, que la justicia ahora se imparta por medio de formatos digitales. No sé si ya lo vieron, que meta uno sus demandas, ya no se requieren a los abogados, ya no se requieren a los jueces. Falso. Que seguimos requiriendo de gente experta, ¿no? No todos, si bien es cierto, no todos en el Poder Judicial son intachables, hay sus excepciones también, así que pues apoyemos también en la medida de lo posible a los jueces. Y hay quienes me han preguntado que si hay becas. No, no hay becas. La verdad es que el curso está en un precio muy, muy accesible, 600, no, sí, no, 500 pesos, fíjense, 500 pesos, y van a ver todo lo que van a recibir. Bueno, para hacer uso de la voz, nada más una pregunta clara y directa a la jueza para que no se lastime más su garganta. Nada más tendrán que tener su cámara encendida. Voy con la doctora Caballero, que ya está aquí. Adelante, doctora, si nos dice dónde nos acompaña y cuál es su pregunta para la jueza. Gracias, muy buenas tardes. Mi nombre es Unite Caballero. Estoy desde Cuernavaca, Morelos. Y directamente, sí, soy su fan, lo soy. Y pregunta, ¿hay misoginia de una mujer a otra mujer? Gracias. Sí, sí puede existir la misoginia de una mujer a otra mujer. Recuerden que la estructura de violencia funciona para este tipo de situaciones. Incluso había una pregunta que de repente me hacen de si el feminicidio, el sujeto activo en el feminicidio puede ser otra mujer. Claro que puede ser otra mujer. Recuerden que la estructura de violencia nos ha enseñado a odiar hasta nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nos enseñan que tenemos que ser altas, delgadas,
voy a hacer este término, achichadas, tenemos que tener grandes senos, grandes nalgas y una cinturita bien chiquita, ¿sí o no? Yo no quiero saber el dolor de espaldas que tienen esas mujeres, porque no todas somos altas, no todas somos de piernas largas, no todas tenemos un nutriólogo que nos puede estar vigilando la dieta, no todas tenemos condiciones para llevar una dieta. El odio hacia lo que significa o lo que se ha ido haciendo, lo que es la mujer, está en todas las personas y puede haber misoginia de mujer a mujer. Ser mujer no significa tener perspectiva de género. Y esto lo estamos viendo con la construcción de nuevas formas de gobierno, por ejemplo, las que son titulares o llegan a puestos de poder gracias a todas estas luchas que han hecho las grandes mujeres y las pequeñas también, están ejerciendo una forma de poder como lo han hecho los hombres. Muchas de ellas, otras no, otras han ido cambiando, han ido construyendo, han ido reconociéndose. Entonces sí puede haber misoginia entre mujeres y sí puede haber feminicidio entre mujeres. ¿Por qué? Porque está este dejo de odio, este dejo de no querernos como lo que somos. Todas hemos tenido o hemos pasado por una etapa problemática de aceptación, ya sea de nuestro cuerpo, de nuestra forma de pensar, que tiene que ver con esta influencia de la socialización de una educación machista. Correcto. Hay quienes me están mandando mensajes al WhatsApp al 22 21 14 25 79. Nada más denme por favor su nombre completo y se les envía la información para que puedan estar en el curso. Pero sí, para poderle dar el uso de la voz, sí le pedimos que enciendan su cámara. Y esto ya lo hago por medidas de ciberseguridad. Aquí, licenciado Jacob Nava, si gusta encender su cámara, adelante. A ver. Ahí está. Si nos dice dónde nos acompaña y su pregunta directa a la jueza, por favor. Adelante, puede reactivar su audio. ¿Ya me escuchan? Sí. De la Ciudad de México. ¿La ley Olimpia se aplica únicamente para mujeres? No, la ley Olimpia se aplica para toda persona que haya sufrido estos actos, que hay que comprobar la naturaleza del acto. Recuerden que este tipo de actos tienen que ver con esta forma de misoginia, con estas situaciones de odio. No, no podemos decir que la ley Olimpia solamente va a ser para mujeres si existe alguna situación en la que se esté afectando por violencia digital el acceso a una vida libre de violencia, que hay que acreditar que realmente se cumple con esta situación. Y esto es algo que tenemos que verificar y no podemos hacer una discriminación indirecta si realmente se cumplen con los elementos. Y esto es en donde hay que tener mucho cuidado y mucha precaución, que se cumplan con los elementos de la violencia digital. ¿De acuerdo? Correcto. Creo que alguien más gusta hacer alguna pregunta haciendo uso de su mano virtual. Pues no, su señoría, creo que ya no hay más preguntas. Entonces, pues agradecerle, Jovita, si me hace favor para que le dé unas palabras a la señoría. Si Bueno, nos... no quebren el micrófono, vamos a hacer un comercial, doctor. Ya estamos listos para hacer un Zoom de este libro, de mi análisis de perspectiva de género, este libro que está muy de moda, muy en boga, que ya se ha hecho una película. Entonces creo que el doctor también estaba planeando hacer un Zoom, pero este ya es de manera privada, no se va a comunicar, ¿no? No se va a publicitar. Entonces, por si están pendientes a los grupos del chat del liceo académico, como, por ejemplo, esta película, este libro tiene que ver con el proceso de socialización de la violencia. Y es muy interesante porque ya que acabé de leer el libro y vi la película, a mí me generan muchas dudas respecto a la visión de la autora y cómo se puede analizar desde una perspectiva de género más objetiva, o mejor dicho, desde una perspectiva de género. Estas novelas rosas a mí me gustan mucho porque distraen la mente después de leer tanto teórico y tratar de entenderlo, distraen mucho la mente, al igual que las telenovelas, siempre lo he hecho, para mí son como mi gusto culposo, sé que no son buenas, pero me hacen dejar de pensar
Y eso es bueno de repente, ¿no? Las pausas son muy buenas. Entonces, vamos a tratar de analizarlo desde la perspectiva de género y va a haber varios comentarios. Así que vayan viendo la película. No les digo que lean el libro, eso ya, ese trabajo ya lo hicimos. Entonces, ya lo podemos platicar. Y también vamos a analizar cómo se da ese proceso de socialización. Es muy importante, porque además ¿cuántos millones de dólares están embolsando los que hicieron la película? La escritora, con todo respeto para la escritora, yo también quiero escribir un bestseller para ya no tener que preocuparme del trabajo y de los horarios y de las audiencias y de las sentencias, analizarlas con interseccionalidad y todo lo demás. Pero como algo que es tan doloroso para las mujeres, que lo vivimos, que lo sufren las infancias, se está convirtiendo en un negocio tan redondo. Insisto, yo también quiero escribir un bestseller para no tener que preocuparme de horarios, de dar conferencias, de dar cursos, sino más que tirarme en la playa y tomarme mi cerveza, ¿no? Pero se está convirtiendo en un negocio real. Eso es parte del análisis de la perspectiva de género, hasta donde sí podemos y hasta donde no podemos. Se animó el licenciado Juan Manuel a hacer una pregunta. Vamos a darle el uso de la voz y ya luego, Jovita, perdóneme, Jovita, No, perdóneme. y fíjese que él después, amigo, el maestro Urquiza también, me da mucho gusto que nos esté acompañando. ¿Dónde estás, Juan Manuel? Ya me apagaste la cámara. Eh, Además, bueno, también comentaba un poco con su señoría de de la serie en Netflix que está ahí de Johnny Depp y Amber, ¿qué es? ¿Amber qué es? No sé cómo se pronuncia Amber bien. Heard o algo así, ¿no? Que también está interesante, toca aspectos interesantes, incluso a ver si después tenemos la oportunidad también de hablar del transfeminicidio y de la violencia vicaria que nos han pedido mucho porque hay tanto desconocimiento en el tema, ¿no? Entonces, ¿dónde está Juan Manuel Urquiza? ¿Se salió? Ah, aquí estás, a ver, amigo, espérame. Adelante, mi estimado Juan Manuel, adelante, puedes preguntar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues un gustazo estar aquí en esta plática. Y justamente he tenido ya varias lecturas de perspectiva de género, pero también de la violencia hacia la mujer. Y bueno, ahorita que decía la compañera de la misoginia y usted hizo el anuncio de este libro, ¿cómo me suena en su tema la película de Agua para Chocolate, ¿no? Que debemos de tenerla en mente de cómo fue esta misoginia que hizo la madre sobre Tita, ¿no? Que no la deja casar porque es la que debe de quedarse con la mamá. Y esos temas son importantes, ¿no? Para que justamente se tenga un andamiaje de cómo partimos y cómo visibilizamos esa violencia que era tan normalizada, ¿no? Y bueno, pues tener presente estas lecturas y estas películas que nos empiezan a ayudar a tener esos gafas moradas, ¿no? En este tipo de asuntos. Y un gustazo estar aquí con usted. Muchas gracias, Manuel, y ando aquí en tu casa. Ahora no ando allá por el juzgado. Ah, pues qué bueno, me da mucho gusto que nos estés acompañando, Juan Manuel. Es un gusto como siempre. Y bueno, antes de que cerremos, vayamos cerrando esto nada más y que le dé el uso de la voz a Jovita. Miren, nada más voy a compartir con ustedes esto, porque tengan mucho cuidado. Aquí mandamos a hacer este flyer donde dice, atención, les informamos que el único número oficial del Liceo Académico MX es el 2221-142579. No te dejes engañar o sorprender, no aceptes ningún link de otros números, porque constantemente de repente me dicen, es que sabe qué, que apareció en un WhatsApp ¿cómo se llama? El logo del Liceo Académico y nos están pidiendo que para estar en los grupos de oferta y les terminan clonando su WhatsApp. No, el único número donde les puede llegar información oficial del Liceo Académico es nuestros grupos WhatsApp, nuestra página de Facebook, la página de internet, la página web y lo mismo que por Instagram. Entonces, por eso se los pido, tengan mucho cuidado, porque sí me han reportado con respecto a estas situaciones. Y en un rato, a las 9:30, los esperamos, va a correr la liga además está ya en la página del liceo para que nos acompañen con el magistrado Iván Aarón Seferín. En 9:30 los esperamos, por favor. Jovita, si quiere darle unas palabras a su señoría. Sí, sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Muy buenas noches.
Felicidades, mi admirada jueza Monivet, por su impecable, excelente exposición, clara, precisa y concisa. Y muchas gracias por su sencillez y grandeza que se caracteriza. Mi estimada jueza Monivet, bendiciones, orgullosamente docente del Liceo Académico MX. Muchas gracias. Mi admiración y respeto. Muchas gracias y muy buenas noches. Tu señoría, pues muchísimas gracias. Que se mejore. Primero, nos vemos la próxima semana. Y bueno, pues muchas gracias por compartir, por ser parte de nuestra familia. Estamos muy orgullosos que nos acompañe y gracias a todos y cada uno de ustedes que hacen posible todo este tipo de eventos. Compartan las ligas del Liceo Académico con más para que el conocimiento llegue a más. Mándenselas a todo mundo cuando son gratuitas para que podamos aprender más. Su señoría, pues muchísimas gracias. Ya la dejamos descansar de su voz y es un gusto como siempre que nos acompañe en su casa, Liceo Académico. Muchas gracias a todas, a todos. Buena noche. Nos escuchamos la otra semana. Bueno.